Miércoles 9 de febrero del 2022. Bienvenidos amigos a la emisión estelar de Telediario. Gracias a quienes nos sintonizan a través del telégrafo.com.es y a través de nuestras redes sociales. Aquí les contaremos las noticias más importantes de la jornada. Revisemos los titulares. Presidente Guillermo Lasso anunció que no habrá más endeudamiento externo con China. Los buenos números de la economía y los ingresos extraordinarios cubren los gastos del gobierno. Cambio de mando en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 4 de sus miembros destituyen a la presidenta Sofía Almeida y al vicepresidente Rosero. Crisis en el bloque de la izquierda democrática podría provocar desafilación de hasta 5 asambleístas y quedaría mermada en su capacidad política en la asamblea. En deportes, el COE permitirá el 50% del aforo en el Estadio Monumental para el partido de vuelta entre Barcelona y Montevideo City. En lo internacional, en el Perú sigue la crisis de gobernabilidad. El presidente Castillo ha nombrado a su 7º gabinete en menos de un año y podría enfrentar problemas en el Parlamento si no se aprueba el mismo. Iniciamos contándoles que el presidente Guillermo Lasso tuvo un encuentro con periodistas en donde informó, entre otras cosas, los resultados que arrojó su visita oficial a China. Este 9 de febrero, en su encuentro radial con periodistas, el presidente Guillermo Lasso se refirió a varios temas de interés, resultados de la visita oficial a la República Popular de China. Estamos planteando un tratado de libre comercio, hemos llegado a un memorándum de entendimiento que lo que quiere decir es que de ahora en adelante empezamos el proceso de negociación formal. El espíritu o el interés del presidente Xi Jinping y el mío es de que el Tratado de Libre Comercio se suscriba hasta finales de este año. Deuda con China. Una deuda que a la fecha está en más o menos 4.600 millones de dólares. Y yo he sido muy claro con el presidente de China, le he pedido que nos sentemos en una mesa para renegociar la deuda, darle respiro a la economía ecuatoriana para poder ampliar los plazos, bajar las tasas de interés y desvincular este contrato de comercialización de petróleo. Ha habido políticamente una receptividad al planteamiento de Ecuador. Ahora lo que cabe es sentarnos en una mesa y ponerse a trabajar en el proceso de implementar, negociar la renegociación de la deuda. Seguridad. Hay la cooperación de Estados Unidos, hay el apoyo de Colombia, hay el apoyo de Israel. Le hemos pedido apoyo al Reino Unido. Vamos a enfrentarlos porque no podemos permitir que esto sea una selva y que sea tierra de propiedad de las bandas del narcotráfico, de trata de personas. No lo podemos permitir, pero con toda sinceridad, no me pueden pedir a mí que resuelva un problema de 15 años en un año, en un mes o en una hora. Andrea Orbe, Ecuador TV. Y un acuerdo con México previo a ingresar a la Alianza del Pacífico será una realidad, según información de los empresarios que negocian en el denominado Cuarto Adjunto. El memorando con China pasó previo a un gran acuerdo, crea expectativa al Comité Empresarial Ecuatoriano, que espera ser parte de las negociaciones. Este memorándum de entendimiento con el gobierno chino y sus funcionarios del comercio exterior pretende sentar las bases para un futuro acuerdo de comercio con el mercado más grande del mundo, 1.400 millones de consumidores. Ahora que el gobierno firmó este memorándum de entendimiento, pues viene una parte importante en el rol nuestro, que va a ser involucrarnos ya en el detalle de lo que se debe negociar, ¿no es cierto? O sea, va más allá de simplemente aranceles, van temas fitosanitarios, van temas de acceso al mercado, van temas inclusive de romper, te diría, ciertos ejes comerciales que tanto China como Ecuador tienen a la limitación de comercio. Así lo ve el comité empresarial que conforma a todas las empresas e industrias del país. Y si a esto se suma el mercado de México, estamos por la vía correcta, dicen. Buscar la Alianza del Pacífico, ¿no? Si la Alianza del Pacífico es un acuerdo que más allá de buscar un mercado tan grande como todos aquellos países que dan hacia el Pacífico, es buscar y encontrar normativas que de una u otra manera le den calma
a la inversión en el sentido de poder buscar y encontrar una normativa estable. El directorio del Comité Empresarial Ecuatoriano estará conformado desde ahora por Miguel González, expresidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, como presidente en reemplazo de Felipe Rivadeneira, y como vicepresidente del organismo, Alejandro Martínez, expresidente de Expo Flores, en sustitución de Verónica Sevilla. La creación del llamado cuarto adjunto de las negociaciones entre empresarios pares de los países en conversaciones creen ha sido vital para cerrar acuerdos. Se ha creado el cuarto adjunto en el cual se está contribuyendo con mucha información, con muchos datos y mucha experiencia para que estos acuerdos comerciales se concreten. Hay que trabajar en la reforma laboral. Nuevos rumbos del comercio exterior. Byron Galarza, Ecuador TV. Cambiamos de tema y ahora les contamos que la bancada de la izquierda democrática sufre discrepancias a la interna. Hay voces que hablan de posibles desafiliaciones. Las diferencias al interior de la bancada naranja se hacen cada vez más evidentes. La renuncia hace unas semanas atrás de Alejandro Jaramillo a la jefatura de la bancada de la izquierda democrática y las posiciones polarizadas entre los asambleístas miembros por el tratamiento del proyecto de ley para garantizar la interrupción del embarazo en casos de violación terminó de desnudar el distanciamiento entre ellos. Por eso Jaramillo está pensando en dejar el partido. No, en los próximos días estaremos tomando esa decisión. Tengo entendido que vamos a conversar con otros compañeros que también pueden estar tomando esta decisión. Jaramillo asegura que hay muchas situaciones que se están viviendo al interior de la organización política, las que han permitido que entre colegas asambleístas se pierda el respeto. Esos ataques que han sido por parte de algunos compañeros asambleístas en contra de mis compañeras asambleístas de Joana Moreira y Verónica Carrillo. Pero al parecer no se irá solo. Mucha de la estructura de la nueva generación naranja podría acompañarlo, por lo que se podría venir una desafiliación de mucha militancia. La mayoría de jóvenes de nuestra organización política lo están analizando y lo están pensando para tomar esa decisión, porque tener este peso de la bandera naranja en estos momentos con las actuaciones de ciertos líderes son lamentables. La deserción de Jaramillo de las filas naranjas y con él la de otros legisladores más abriría la posibilidad de conformar al interior del Pleno del Legislativo una nueva bancada, lo que significaría además que las fuerzas políticas en la Asamblea también podrían cambiar. Si tienen nuestros postulados, nuestros principios, nuestra ideología, nosotros somos progresistas. Darío Javier López, Ecuador TV. 19:09, y es hora del espacio de entrevistas con Byron Galarza. Esta noche nos acompaña Miguel González, él es presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Adelante, Byron, buenas noches. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Efectivamente, con nosotros el ya flamante también presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, que agrupa a todas las cámaras y federaciones de industriales y empresas del Ecuador. Miguel González, muchas gracias y enhorabuena. Hola Byron, un gusto estar en el programa, un saludo para ustedes y un saludo también para todos aquellos que nos están escuchando y viendo en estos momentos. Bueno, es un reto ahora para el Comité Empresarial Ecuatoriano hacer el acompañamiento al gobierno en estos denominados cuartos adjuntos, que son básicamente empresarios ecuatorianos con empresarios de los otros países, llámese México o, por qué no decirlo, también la China, en el caso de que se dé de estos acuerdos comerciales, porque las negociaciones las firman los países, pero las ejecutan y las implementan las empresas. Sí, totalmente de acuerdo. Trabajar en conjunto sector público y sector privado es clave para el desarrollo de nuestro país. Y esa dinámica exitosa que se utilizó en la vacunación, el plan 900, en donde se trabajó en conjunto sector público y sector privado, esa misma dinámica debe replicarse en otros ámbitos, especialmente en el ámbito económico que tanto necesita nuestro país. Entonces, se está trabajando en estos momentos en el cuarto adjunto. Eso es positivo. El gobierno ha mencionado que quiere firmar con las principales economías del mundo acuerdo comercial, y eso nosotros lo vemos como muy positivo. Los acuerdos comerciales son el pasaporte al desarrollo de nuestro país. Y en este momento está funcionando el cuarto adjunto, que justamente es para ayudar a concretar las negociaciones y que las negociaciones se den en los mejores términos. Eso es muy positivo y hay que aplicarlo en otros ámbitos también. Pero la clave aquí entender es que los acuerdos comerciales son el punto de partida y que hay que hacer un trabajo al interior del país para ser más competitivo y tener éxito en esos
grandes ligas internacionales con otros países. La clave es que nuestra industria sea cada vez más competitiva. Por eso nosotros hablamos no de proteger la industria nacional, sino de promover la industria nacional para que pueda poner los productos ecuatorianos en las principales perchas del mundo y tener éxito en esas grandes ligas internacionales. Pero hay que entender que los acuerdos comerciales son claves. Se benefician las exportaciones, las importaciones, la producción, las importaciones también, el empleo, el conocimiento, la tecnología, son el pasaporte al desarrollo de nuestro país. Así que creo que hay que seguir con esa dinámica de acuerdos comerciales y el sector empresarial está 100% comprometido en ayudar a que se concreten, así como a trabajar en otros aspectos que son importantes. Nosotros decimos que el Ecuador necesita ser un país competitivo y atractivo a la inversión. Ahí está la clave para que nuestro país pase del tercer mundo al primer mundo. Tenemos que poder generar inversión en el país, no solamente 1, 2 o 3 inversiones contadas con la mano, sino que debe haber un gran tsunami de inversión en nuestro país, porque solamente con inversión se genera empleo y crecimiento económico, que es lo que todos necesitamos para tener mayor bienestar en nuestro país. Miguel, este memorándum de entendimiento que han firmado China y Ecuador es el camino para firmar, dicen, a finales de año, un acuerdo comercial con el gigante asiático. Son 1.400 millones de consumidores, el mercado más grande del mundo. Ecuador va a tener que tener políticas de protección a su industria, a su pequeño productor, para poder competir, vamos, con un gigantesco monstruo como es el asiático. ¿Cómo le ve usted? Claro, más que proteger, hay que ayudarlos a ser más competitivos para que puedan competir. Y la competitividad se gana compitiendo. Por eso lo importante es firmar los acuerdos comerciales. Si luego de un análisis concienzudo se ve que ciertos sectores necesitan un mayor acompañamiento o una ayuda mayor para poderse preparar para competir, entonces está bien y hay que ayudarlos e involucrarlos en las negociaciones para que se pueda conseguir el tiempo de desgravación más prudente que se pueda para que ellos puedan estar listos para competir. Pero lo importante es que se compita, no que se proteja la industria, sino que se la promueva. Y para eso hay que trabajar mucho en la competitividad de las empresas y eso pasa por reducir la estructura de costos que hay en nuestro país, eliminando cargas innecesarias, restricciones o trabas que históricamente se han creado en nuestro país. Y para eso, pues, hay que trabajar, como decíamos hace unos momentos, de la mano sector público y sector privado para destrabar, pues, todo lo que ha venido siendo un obstáculo para las actividades productivas en nuestro país. El tema de la simplificación de trámites, por ejemplo, y la facilitación de las actividades productivas son claves también para ser más competitivos. Pero el horizonte debe estar puesto en competir, en abrirnos al mundo, porque eso solamente trae beneficios. Si usted analiza lo que sucedió en el acuerdo comercial o lo que ha sucedido en el acuerdo comercial con la Unión Europea, solamente se ven resultados positivos. En ese entonces, hace 6 años, cuando se estaba en las negociaciones, nos decían pues que iban a haber dificultades, algunos pues inventaron estos fantasmas quiebra empresas o estos cucos quiebra empresas que de una u otra manera hacían que a algunos le den temor, pero han pasado 6 años y no ha quebrado ninguna empresa y solamente hemos visto resultados muy positivos para nuestro país. Las exportaciones han crecido en promedio 7-10% y por otro lado pues han habido aproximadamente más de 200 productos que han ingresado por primera vez a ese bloque de países de la Unión Europea. Eso es positivo. Entonces, ahora, pues obviamente, puede ser que algunos sectores tengan algún tipo de temor, pero lo importante no es temerle a la competencia, sino que hay que trabajar para ser competitivo y tener éxito en las grandes ligas internacionales. Pero hay que pensar en grande y hay que abrir el Ecuador al mundo y pensar en un Ecuador competitivo, moderno y atractivo a la inversión. Eso es lo que nos saca del subdesarrollo. Miguel, a propósito de eso, el gobierno va a enviar en cuestión de días el nuevo proyecto de ley de inversiones, que más allá de darle una facilidad legal a las nuevas inversiones, lo que pretende es dar también ciertas facilidades en cuanto a las exigencias para un inversor, llámese internacional o local. Sí, las inversiones son claves. Esa ley, si bien es cierto, todavía se la está trabajando para justamente que esté totalmente sintonizada con lo que requiere el sector empresarial, el sector productivo, el inversionista en general, es clave para poder generar las inversiones que el país necesita. El país necesita mucha inversión, es una ingente cantidad de inversión, eso es lo que tiene que tomar conciencia
la ciudadanía en general. O sea, no estamos hablando de que con unas cuantas inversiones el país termina con el subempleo y el desempleo. Se requiere una gran oleada de inversión para poder generar el empleo que el país necesita y acabar con el subempleo y el desempleo. O sea, al final, contratar a una persona cuesta dinero. Eso se llama inversión. Alguien tiene que invertir para contratar y crear una plaza de trabajo. Entonces, lo que hay que hacer es destrabar la inversión, hacer que en nuestro país sea más fácil invertir y que sea más atractivo a cualquier tipo de inversión, sean inversiones grandes, medianas, miles de emprendimientos o miles de inversiones pequeñas que también ayudan a generar empleo y son necesarias para nuestro país. Pero hay que poner el foco en el crecimiento económico, y para que haya crecimiento económico hay que generar inversión, porque solamente con inversión se genera crecimiento económico y empleo. Ese es el triángulo de los tres lados, ¿no? Crecimiento económico con inversión y el empleo con crecimiento económico. No hay otra manera de crear empleo. Se requiere inversión para que se pueda generar la cantidad de plazas de trabajo que se requieren en nuestro país. Por eso es importante impulsar las actividades productivas, y por eso, si lo queremos resumir de alguna manera, nosotros decimos: necesitamos un país competitivo y atractivo a las inversiones, sean inversiones nacionales o inversiones extranjeras, cualquier tipo de inversión, pero que haya inversión productiva que genere plazas de trabajo y que genere bienestar para nuestro país. Miguel González, nuevo presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, muchas gracias. Encantado de estar en el programa. Un saludo para todos. Gracias. Vamos a la pausa. Luego vendrá Andrea con más información. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1. 19 horas con 22 minutos. Continuamos con más información. El proyecto de ley sobre el uso progresivo de la fuerza está ya en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. En el documento se propone que la policía, las Fuerzas Armadas y los guardias de seguridad de los gobiernos autónomos descentralizados puedan usar la fuerza en casos necesarios. Por la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional han pasado muchos actores sociales y políticos, todos con el propósito de enriquecer el proyecto de ley para el uso progresivo de la fuerza que se presentará al Pleno del Legislativo. Lo que por ahora se sabe es que existe la intención de preparar un informe para primer debate, en el que conste un resumen de las iniciativas presentadas por asambleístas y por el presidente de la República. Estos puntos que son la mirada del Ejecutivo, es decir, la mirada de quien tiene la responsabilidad en este momento de atender la crisis de inseguridad que vive el país, pues pueden aportar muchísimo más. Los asambleístas miembros de esta mesa legislativa concuerdan en la necesidad de la construcción y aplicación de esta ley. La seguridad integral de la ciudadanía, aseguran, es un valor que hay que cuidar. La Asamblea Nacional tiene que asumir la responsabilidad de crear un marco jurídico para que Fuerzas Armadas y Policía puedan actuar en esta lucha contra la delincuencia organizada. En una cárcel la fuerza pública no puede entrar. Eso es inadmisible. O sea que permitimos que el caos y los asesinatos más execrables puedan perpetrarse en una infraestructura del Estado y no poder absolutamente nada. Eso es absurdo. Jiménez cree además que el concepto del uso progresivo de la fuerza ha puesto sistemáticamente a la Policía Nacional en desventaja con relación a la fuerza de la delincuencia. Por eso asegura además que construir la ley será un paso importante para derrotar a este mal. El Estado, la Policía Nacional, las fuerzas del orden tienen que poder actuar y tienen que poder actuar con contundencia. Pero no todos están de acuerdo. Desde Pachacuti creen que hay otras alternativas para combatir a la delincuencia, y es que ellos temen que esta ley sea usada en su contra en los levantamientos indígenas. No puede haber una policía que venga y a cuento de controlar, de lo que sea, dicen que nos están dando seguridad y con eso vienen y nos arrastran a todos, ¿no? Darío Javier López, Ecuador TV. Y este miércoles se conoció el proyecto de ley orgánica reformatoria, la Ley Orgánica Electoral y Organizaciones Políticas, que pretende, entre otras cosas, restringir el número de movimientos políticos en el país.
La propuesta intenta realizar cambios en el modo de desarrollar las elecciones en el país a través de reformas al Código de la Democracia. El proyecto fue presentado en septiembre pasado y recién este día la Comisión de Justicia conoció el documento. El proyecto de reforma busca evitar la proliferación de partidos políticos, que solo estructuras políticas de carácter nacional puedan presentar candidatos a la Asamblea, y sancionar a las organizaciones políticas que incumplan las normas de la democracia previstas en el Código. Estos son algunos de los cambios que propone la reforma. Ninguna organización política que no tenga al menos 2 años de estar vigente en el registro electoral puede participar en elecciones. Y para que sean tomadas en cuenta en las elecciones, las organizaciones políticas deberán comprobar que hacen formación y capacitación política, que además desarrollen procesos internos democráticos, acciones con las que demostrarían que son organizaciones activas. Según el asambleísta proponente, actualmente en los registros del CNE existen 254 organizaciones inscritas y 70 más faltarían por aprobar. Van a haber 45.000 candidatos en las próximas elecciones. Este desorden se tiene que terminar. Y como parte del proceso de reorganizar este desorden, dice Ron, la reforma apunta a que las candidaturas a dignidades nacionales o locales correspondan a estructuras políticas con igual cobertura. Los partidos políticos locales y los movimientos locales podrán participar en elecciones de su jurisdicción. Otro de los cambios propuestos en el proyecto de ley estaría en los tiempos en los que se debería elegir a los asambleístas. Que las elecciones para asambleístas no se den en la primera vuelta, sino en la segunda. De darse las reformas al Código de la Democracia, estos no entrarían en vigencia para las elecciones del 2023, porque el calendario electoral presentado por el Consejo Nacional Electoral arrancó ya. Darío Javier López, Ecuador TV. Cambiamos de tema y ahora les contamos que el gobierno aplicó un plan piloto para ajustar el proceso de la encuesta nacional sobre desnutrición infantil. Los datos finales se usarán para enriquecer políticas públicas en salud y educación. Varias autoridades de gobierno visitaron la comunidad Shuar de Pupunás en el cantón Limón Indanza en la provincia amazónica de Morona, Santiago. Acudieron a este punto del país para observar y enriquecer los protocolos que se aplicarán en la próxima encuesta nacional sobre desnutrición crónica infantil. Este ejercicio básicamente consiste en poder observar los diferentes instrumentos, protocolos y procesos. Nos permite a nosotros, desde el gobierno central, poder realizar y canalizar los recursos necesarios para poder luchar de forma eficiente y efectiva contra esta problemática. Información de la encuesta que se plasmará en políticas de salud. Estamos obligados a dar la cobertura esencial a todos los niños, a las mujeres embarazadas, en el control de los niños sanos, en el control prenatal, en la nutrición infantil. Y estrategias orientadas a mejorar los procesos educativos. Para los niños, la nutrición adecuada garantiza que ellos puedan adquirir de mejor manera los conocimientos, habilidades, destrezas, competencias una vez que ingresan al sistema educativo nacional. La encuesta sobre desnutrición infantil recoge datos sobre condiciones de vivienda y situación de la mujer en edad fértil. A los niños menores de 5 años se les practica un examen de hemoglobina para medir el nivel de desnutrición. Con apoyo técnico de UNICEF se hacen análisis del agua. Con el parámetro de cloro residual y también se mide la presencia de E. coli, la bacteria E. coli. La encuesta sobre desnutrición infantil tiene alcance nacional. En 2021 hubo más de 2.000 fallecidos en las vías. En nuestro tema del día, Lautaro Andrade nos habla de este problema que afecta a más de 20.000 familias por año en el país. Muchas gracias. Los efectos del COVID-19 han provocado dolor humano por las muertes y consecuencias de esta enfermedad. Sin embargo, los siniestros de tránsito también, porque pese a que disminuyó la movilidad entre 2020 y 2021, los accidentes no pararon. Y es así que expertos califican a estos incidentes como una pandemia vial. El consumo de alcohol, mal estado de los vehículos, imprudencia y otros factores mientras se conduce provocan que cada día en el Ecuador falleciera un promedio de 59 personas durante el 2021. Esta problemática atrajo la atención de autoridades nacionales, locales y a la sociedad civil que buscan los medios para evitar tantas tragedias en las vías del país.
Cada accidente afecta directamente el entorno inmediato de las víctimas, pues provoca una serie de consecuencias sociales. Así surge un nuevo término para calificar a este tipo de situaciones. Tomando en cuenta que aún seguimos en pandemia y que en muchos municipios todavía existen restricciones vehiculares y sin embargo la magnitud es enorme y por eso desde la sociedad civil llamamos la pandemia vial, ¿no? Que realmente la magnitud da cuenta de que es un problema de salud pública. Para entender su impacto hay que comprender que un percance vial es desencadenado por negligencia de distintos ámbitos. Esto implica que ya no se considere como un accidente. Cuando posicionamos accidente, se diluyen. En cambio, cuando nombramos como siniestro vial, se colocan justamente estos otros factores que sí condicionan la seguridad. Desde la sociedad civil se plantean sugerencias para el reglamento de la ley de tránsito, como por ejemplo normar el uso del casco en vehículos y bicicletas eléctricas. No hay un porcentaje importante en el uso de casco y que es eso lo que se debería cambiar por un lado. Pero por otro lado no es solo usarlo, sino usarlo bien y usar el casco adecuado, un casco que sea homologado, un casco que sea certificado, que garantice seguridad en el caso de que hubiese un siniestro de tránsito. Porque un casco sin estas garantías, simplemente el momento de un siniestro de tránsito podría ser incluso perjudicial. Tampoco se puede dejar de lado el alcohol, una de las principales causas para generar siniestros viales, así como el exceso de velocidad. El alcohol es uno de los factores importantísimos por los cuales nosotros hemos abogado desde hace mucho tiempo. La conducción y el alcohol no deben mezclarse por ningún motivo y esto eleva por mucho los porcentajes de un siniestro de tránsito. El alcohol debería ser 0. Finalmente, la prevención es la propuesta principal y para ello una campaña de conciencia que inicie con los más pequeños. Entre esos temas importantísimos está la educación y esa educación brindada a los niños, a los jóvenes, para que sepan cómo transitar en las vías, para que sepan qué cosas sí se pueden hacer, qué cosas no se deben hacer, pero el por qué no se pueden hacer. Las entidades encargadas del control de las vías comparten cifras alarmantes sobre la cantidad de siniestros en las autopistas y calles del país. Este panorama ha obligado a tomar acciones inmediatas para salvar vidas. La principal causa de muerte de personas de 5 a 29 años en el mundo son justamente los siniestros de tránsito. Cifras de la Agencia Nacional de Tránsito muestran la gravedad de los siniestros viales en el Ecuador. En 2021 hubo un total de 21.533 siniestros, en los cuales 2.131 personas fallecieron y 17.531 sufrieron lesiones. Además, la mayoría de vehículos siniestrados fueron automóviles, con 1.183, 754 motos, 285 camionetas, 221 camiones y 92 buses, para un total de 3.148 vehículos. ¿Cómo evitar tantos incidentes? Necesitamos también un marco jurídico adecuado y ese marco jurídico adecuado nos da justamente la ley de tránsito, el reglamento de tránsito y el COIB incluso para poder ejecutar el tema de control. Expertos como Gorky Obando, gerente general de ANETA, consideran que verdaderos cambios no se obtendrán sin la conciencia ciudadana, pues las leyes no servirán si las infracciones continúan. Seamos peatones, seamos pasajeros, seamos ciclistas, acompañantes en un vehículo, motorizados, todos, absolutamente todos, somos usuarios viales. Y un comportamiento racional, responsable y respetuoso de todos nos va a permitir a una movilidad racional y sobre todo un desplazamiento seguro para evitar tanta siniestralidad. Cabe la pregunta si efectivamente los accidentes de tránsito pueden considerarse una pandemia, porque como vimos, al día mueren 59 personas en las vías. Este problema integral no se va a resolver sin el compromiso de toda la sociedad. Así es, compromiso de toda la sociedad. Con esto, amigos televidentes, es momento de una nueva pausa. Quédese con nosotros que ya volvemos con más información. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.
Continuamos con más información. Hernán Ulloa preside desde este miércoles 9 de febrero el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y María Fernanda Rivadeneira es la nueva vicepresidenta. Esto ocurre tras la remoción de Sofía Almeida y David Rosero por supuesto incumplimiento de funciones. ¿Qué hicieron con esto? Han cambiado todas las chapas. Cambiaron todas las chapas sin ningún permiso de la... Esto es una ilegalidad. Se están tomando por asalto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con este video publicado en Facebook, Sofía Almeida mostraba la tensión dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Esto ocurría horas después de que en el Pleno se la removiera de su cargo como presidenta del organismo y a David Rosero como siguiente en el mando. En su lugar estarán Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira, respectivamente. Lee el artículo 55, numeral 5 del Código Orgánico Administrativo, donde se establece con claridad que los cuerpos colegiados tienen la facultad para designar a sus máximas autoridades y para remover. Con la ausencia de Almeida, Rosero y del consejero Juan Javier Dávalos, el resto de vocales aprobaron la designación de las nuevas autoridades por presunto incumplimiento de funciones. Se detalla de manera minuciosa todos los incumplimientos de la señora presidenta y que de una forma realmente deshonesta con el país, con el Consejo de Participación Ciudadana, ha tratado de impedir el normal desarrollo del Consejo de Participación y por ende el proceso normal de designación de las máximas autoridades del país. Bravo tomó el juramento de posesión y Ulloa finalizó reiterando que todo ha sido legal y que se ha respetado el debido proceso. Andrea Orbe, Ecuador TV. Los últimos fallos de la Corte Constitucional han generado controversia en algunos sectores de la sociedad. Estados de excepción y la despenalización del aborto en casos de violación son algunos ejemplos. El nuevo magistrado Joel Escudero explica cuáles son los procedimientos que aplica el Alto Tribunal para redactar sus sentencias. Esta renovación de la Corte tiene 3 nuevos magistrados que conforman las salas especializadas. Su función específica es la de garantizar los derechos de la Constitución a los ciudadanos, la naturaleza e incluso los animales. La Corte Constitucional viene a cumplir un rol fundamental que en conclusión se puede denominar como la guardiana de la Constitución, digamos, ¿no? Esa es uno de los desafíos más grandes que tiene un Estado. Así lo dijo en exclusiva el juez constitucional Joel Escudero. Está compuesta por 3 salas, ¿no? Una sala de admisión, una sala de selección y una sala de revisión. En la sala de admisión se conocen todas las peticiones realizadas por los ciudadanos respecto de las garantías de sus derechos o las solicitudes de demandas de acciones de inconstitucionalidad y todas sus variantes para ponerle límites al poder. A pesar de los fallos complejos controversiales como los de la despenalización del aborto, el derecho de los animales y de la propia naturaleza, están los que limitan, por ejemplo, los instrumentos llamados estados de excepción, quizás los más polémicos, explica el magistrado. Que suponen un pronunciamiento oficioso respecto, por ejemplo, de estados de emergencia o de tratados internacionales en donde pues los órganos del Estado requieren el pronunciamiento de la Corte Constitucional para perfeccionar las normas o los tratados en estos casos, ¿no? Byron Galarza, Ecuador TV. Tiene 2 salas. Y el Ministerio de Salud refuerza la campaña de vacunación contra la influenza. Las autoridades anuncian que esto se debe al incremento de casos en su primer pico del año. La influenza es una infección viral que afecta a órganos del aparato respiratorio causada por los virus de la influencia estacional H1N1, H3N2 e influencia tipo B. Ecuador tiene 2 picos al año de contagio de influenza, el primero en enero y el segundo en julio. El director distrital de la zona 8, Eduardo Cedeño, explica que la campaña de vacunación se da en todos los centros de salud a nivel nacional. No pasa nada, no hay ninguna contraindicación. Por ejemplo, yo puedo acudir a un centro de vacunación a ponerme ya sea mi primera dosis de COVID o mi segunda dosis o mi dosis de refuerzo, ¿verdad? Me la aplico en un brazo y en el otro brazo puedo aplicarme sin ningún problema también la vacunación de influenza. El Ministerio de Salud hace énfasis y refuerza su campaña de vacunación a personas a partir de los 6 meses de edad, ya que de esta manera se puede evitar un contagio con influenza o un doble contagio con COVID-19. De 60 años y más, embarazadas,
mujeres en puerperio, y en este caso pues incluirían también las madres que están dando de lactar. No nos olvidemos que la lactancia materna es amigable a todas las vacunas. Entran en estos grupos de vacunación para la campaña de influenza de 5 a 64 años de edad con enfermedades crónicas. Actualmente se encuentra la vacuna disponible en todos los centros de salud del país y se recuerda a la ciudadanía que es gratuita. Manuela Bedón, Ecuador TV. Y el COE Nacional informó que hay una tendencia a la baja en los contagios de COVID-19 en el país. Por ello, se actualizó los aforos respecto del semáforo epidemiológico de cada cantón. En rueda de prensa virtual, las autoridades que integran el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional actualizaron la información sobre la situación epidemiológica del país. En todas las provincias vemos que existe una tendencia a la baja, pero como les digo, en las provincias de la costa es mucho más evidente. En ese marco, el Comité de Emergencias cambió los aforos para distintas actividades según el color del semáforo epidemiológico. En actividades esenciales, el aforo será del 100% en el caso del semáforo verde, del 75% en el caso del semáforo amarillo y el 50% en el caso del semáforo en rojo. En restaurantes, cines, teatros, gimnasios, balnearios, entre otros, el aforo en exteriores e interiores será del 100% para el semáforo verde, el 75% de aforo en interiores en el semáforo amarillo y en el semáforo rojo el 50% en exteriores. Para bares, karaokes, discotecas y similares, en semáforo verde se mantiene el aforo del 85%, en semáforo amarillo se pasa al 60% en interiores y en semáforo rojo se mantiene el 30% del aforo. Para actividades al aire libre como playas, parques, espacios públicos, entre otros, se mantiene el aforo del 100% en semáforo verde. En amarillo y rojo también se mantiene el aforo del 75 y 50% respectivamente. Para los tres casos, los eventos quedan sujetos a autorización del COE Nacional. En el transporte público se mantiene la modalidad de todos los pasajeros sentados en los tres colores del semáforo. Y por otro lado, en el caso de viajeros que ingresen al Ecuador, Juan Zapata, director del COE, anunció que desde el viernes 11 de febrero ya no se necesitará presentar una prueba PCR o de antígenos para el efecto. Se pedirá el certificado de vacunación con código QR. Andrea Orbe, Ecuador TV. Seguimos hablando de nuestra salud. Esta semana el doctor Carlos Nieto nos da la descripción general y cifras del cáncer en el Ecuador. ¿Cuáles son sus causas, consecuencias y tratamiento? Esto es Doctor 7. Hola amigas y amigos televidentes, a este su espacio de cápsulas médicas, Doctor 7, un segmento creado para poder compartir variada información de utilidad para todos en casa. Y esta semana seguimos conversando sobre el cáncer y su acercamiento, recordando que es más común y está más cerca de lo que uno quisiera. Les da la bienvenida su médico internista, el doctor Carlos Nieto, y les invito a seguir revisando toda la información en nuestros segmentos anteriores de la página oficial de Ecuador TV. Y les agradecemos por las sugerencias. Continuamos. El cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud. En el 2015 ocasionó 8.8 millones de muertes y se recalca que es una de cada 6 defunciones en el mundo se debe a esta enfermedad. Y puede sonar duro, pero el cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo. Y por eso es necesario hablar de tumores malignos o neoplasias malignas. Pero, por ejemplo, ¿qué tienen en común el cáncer de próstata y el de mama? ¿Y por qué es importante saberlo? Una característica definitoria del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir otras partes del cuerpo, un proceso que se denomina metástasis. Y las metástasis son generalmente la causa principal de muerte por cáncer. Los principales tipos de cánceres son los siguientes: el llamado carcinoma. Este es el tipo más habitual de cáncer y tiene su origen en las células que cubren la superficie externa del cuerpo, como por ejemplo la piel, así como las superficies internas, llamadas también mucosas. El sarcoma son cánceres que se forman en el hueso y en los tejidos blandos, incluso en la parte muscular, en el tejido adiposo o tejido graso, los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y en el tejido fibroso, como por ejemplo los tendones y los ligamentos. Las leucemias son cánceres que empiezan en los tejidos que forman la sangre, a nivel de la médula ósea, llamadas también leucemias generalizadas.
El linfoma es un cáncer que se origina en las células del sistema inmunitario, en concreto en los llamados linfocitos, que pueden ser células llamadas T o células B. También hay otros como el mieloma múltiple, que es un cáncer que empieza en otro tipo de células de tipo inmunitario. También puede haber el tumor cerebral y de la médula espinal. ¿Qué diferencias hay entre el cáncer y el tumor? La palabra cáncer y el término tumor no son lo mismo. Los tumores pueden ser benignos o pueden ser malignos. Si el tumor es benigno, las células se multiplican de forma descontrolada, pero sin extenderse a otras partes del cuerpo. El tumor benigno no suele ser o no puede representar un riesgo para la vida del paciente, pero de no ser tratado a tiempo, puede convertirse en un tumor maligno o canceroso. La denominación del cáncer siempre se relaciona con el órgano o tejido de origen y es lo que se conoce como tumor primario. El proceso de expansión del cáncer puede iniciarse e invadir los tejidos que le rodean y penetrar en los vasos sanguíneos y linfáticos. En este proceso de expansión, el tumor puede localizarse en diferentes órganos y en diferentes localizaciones del mismo órgano. A este fenómeno se lo llama metástasis y en ocasiones las metástasis pueden identificarse antes de diagnosticar el tumor originario. Al analizar el tipo de células puede sospecharse el órgano de origen. Por eso, amigas y amigos, debemos conocer que es muy importante que a la mínima sospecha o signos no explicables de baja de peso, sudoraciones nocturnas o fiebre en la noche sin ninguna explicación, debemos buscar una valoración médica. Y les invitamos a continuar revisando estos contenidos en las redes sociales oficiales de Ecuador TV. Y mientras ustedes se cuidan en su casa, nosotros estamos siempre atentos a su salud. La Organización Mundial de la Salud comunicó que el número de casos por COVID-19 en su gran mayoría disminuyeron desde mediados de enero, incluyendo las hospitalizaciones y el número de muertes. Varios países eliminaron algunas restricciones de bioseguridad. Según la OMS, el número de casos por contagios de COVID-19 disminuyó a nivel mundial a un 17% con respecto a la semana pasada, por lo que varios países del planeta han decidido eliminar las restricciones y medidas de cuidado ante esta pandemia. Noruega, Suecia, Gran Bretaña, Francia e Israel son algunos de los países que suprimieron el uso obligatorio de la mascarilla al aire libre. El investigador de la Universidad de Swansea, Simon Williams, informó que se redujo los riesgos presentes por la variante Omicron. A inicios de febrero, Finlandia confirmó el levantamiento de algunas restricciones por este virus debido a que el sistema de salud comenzó a nivelarse por la baja de casos. La OMS señaló que en Estados Unidos existe un posible descenso del 50% de contagios, mientras que en todo el mundo el 7% de muertes se redujeron. Ante las restricciones dispuestas por los gobiernos de distintos países, las medidas podrían variar en los próximos meses dependiendo de la situación epidemiológica. Mejor que con esta noticia que gustará a los más pequeños. Aunque se sospechaba que el próximo tráiler de Lightyear llegaría durante el Super Bowl, Pixar ha decidido compartirlo ya. Luego de algunas imágenes y un teaser de presentación, la película tiene su primer tráiler. En ella, además de múltiples referencias al universo de Toy Story, también hay mayores novedades en relación con la historia que esta película quiere contar. Con esto, amigos televidentes, nosotros culminamos la emisión estelar de Telediario. Gracias por sintonizarnos. Recuerde que mañana lo estaremos esperando en todas nuestras emisiones a partir de las 6 de la mañana. Que tengan todos una excelente noche.